Así que, queridos, ya me han dado permiso para Sí, grabar. padre. Muchas gracias, sí. He Muy bien. aprendido. Cada semana utilizamos esto. Muy bien. Ya estamos grabando. No sé dónde le puse. Bueno, da igual. Luego lo veré si es en la nube o mi grabador, mi computadora. Vamos a comenzar. ¿Me permiten compartir pantalla? Ya está. Listo. Ahí la tienen. Todos la pueden ver. Vamos a ir al comienzo. Y anotamos. Me dijo el querido padre Jofre Astudillo, padre, queremos una orientación sobre aspectos prácticos para la pastoral en situaciones especiales de riesgo como la pandemia. ¿Qué hacer? El cómo hacerlo, el cuándo hacerlo, etcétera, etcétera. Yo he resumido así. Bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Y yo pues me he dedicado todo el día desde antes de ayer y de ayer a prepararles esta pequeña y breve exposición. La pastoral de la Iglesia en tiempos especiales. Aplicaciones prácticas. Lo primero que pensé, pastoral de la Iglesia en tiempos especiales. ¿Acaso hay una pastoral para los tiempos normales y otra pastoral diferente para los tiempos especiales? ¿O será que siempre es la misma pastoral? ¿Qué aspectos tenemos que implementar novedosos? Me preguntaba. Y enseguida me vino, pues tenemos que responder a estos tiempos, a estos último medio año en que se destacan muchas situaciones especiales. ¿Ven el dibujito de dolor? Claro, es un dibujo simbólico. Dolor, situaciones de muerte, de confinamiento, de depresión, de falta de pan, de esperanza, con mucha corrupción, mucha incertidumbre. Y sin ir más lejos, desde Cuenca, padre, porque tenemos muchos estudiantes de la Arquidiócesis de Cuenca en el curso online. Padre, yo soy profesional, llevo 6 meses en mi casa, mi consultorio está lejos, está cerrado, me angustio, me apeno. ¿Qué puedo hacer? No sé si meterme, seguir en la catequesis o no. Y así todos los días. Y tenemos que escuchar mucho dolor, mucha incertidumbre, mucha. El papá en la familia, qué bueno, por fin el gobierno ha recibido recursos económicos que nos van a ayudar. Y el hijo universitario le dice, papá, no seas tonto, no son ayudas solidarias, es endeudamiento que tenemos que pagar los ecuatorianos. Bueno, cállate, tú no entiendes nada. Y el hijo, el que no entiendes eres tú. Y así estamos confundidos. No sabemos a quién creer, si al registro civil o al Estado, que nos dice el ministro de Salud, no, solo han muerto 10.000 y el registro civil, no, ya pasamos de 70.000 según las cifras. Pero todo es confusión, todo es intereses personales.
no importa la vida, lo que importa es el negocio, lo que importa es salir adelante. ¿Y qué hacemos ahí los agentes de pastoral, las laicas y los laicos? Pues lo que Dios nos dé a entender. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos adelante. Anotemos. La pastoral desde los signos de los tiempos. Pastoral desde los signos de los tiempos, que no es nada nuevo, que llevamos 60 años la Iglesia desde el Vaticano II, pero algunos ni se han enterado que hubo un concilio. Bueno, ustedes sí, porque ya son sacerdotes, son laicos, laicas comprometidos, tienen la escuela de formación. ¡Wow! Y Cuenca se distingue por la dedicación a la formación de sus agentes pastorales. ¡Qué bueno! Entonces, los signos de los tiempos. El Vaticano II nos recuerda algo que ya sabemos, cómo Dios se revela, se da, se entrega en la historia y de manera definitiva en la persona de Jesús. Esta revelación, el magisterio nos va interpretando con la ayuda de todo el pueblo de Dios. El magisterio nos guía autorizadamente, ¿verdad? ¿Ya? Y ahí vamos avanzando. Dios se revela en la historia, en Jesús. Adelante. Pero esta revelación en la historia, ojo, cuidado, cuidado, cuidadito, tiene doble sentido. Doble sentido. Atento a los dos sentidos. Vamos a copiar. Los signos de los tiempos los tenemos que leer con dos sentidos. El primer sentido, con un sentido eclesial y pastoral. Les explico. Anoten. Lectura de la realidad con sentido eclesial y pastoral. ¿Cómo se hace esa lectura con este sentido eclesial y pastoral? Pues cuando leemos, escrutamos la realidad, los acontecimientos, las exigencias, los deseos del mundo, del medio rural en el que vivimos, en la vicaría rural de la Arquidiócesis de Cuenca. Cuando leemos las esperanzas de la gente, las aspiraciones, los dramas, fíjense, el documento Gaudium Spes, numeral 4. Cuando miramos y describimos la realidad histórica. ¿Sí? ¿Y para qué necesitamos este sentido eclesial y pastoral? ¿Para qué necesitamos este análisis de la realidad histórica? Pues para hacer nuestros programas, como muy bien están haciendo, claro, y programar las asambleas cristianas, la catequesis, la pastoral social, la liturgia y los sacramentos, los jóvenes, la familia y la vida, la formación y la Biblia. No podemos hacer nuestros programas sin un análisis, sin ver la realidad, sin analizar con sentido eclesial y pastoral. Ojo, eso no es todo. ¿Cuál es el segundo sentido? Anoten, la realidad la tenemos que analizar con un sentido
teologal. Escriban y subrayen, teologal. Y les advierto, para poder entender lo que dice la Iglesia, los teólogos, el magisterio, el sentido teologal es cuando, como Iglesia, con ojos de fe, discernimos esos acontecimientos que hemos analizado con sentido pastoral y analicemos las exigencias, los deseos de nuestros fieles, que son signos verdaderos de la presencia de Dios, de los planes de Dios. Lean Gaudium Spes, numeral 11. Aquí, en este segundo sentido de la realidad, hablamos de una realidad sacramental. Y ustedes dicen, hay que programar los sacramentos. Y yo les diría, hay que programar cómo leer la realidad sacramental, porque la realidad sacramental es un sacramento. Cuando Dios se hace presente en la historia, sacramento igual a salvación. Realidad sacramental es realidad salvadora. Dios nos salva en la realidad de la vida. Bueno, como hablo con gente bien preparada, sí me están entendiendo. La semana pasada, una pastora, amiga brasileña, doctora, profesora de hebreo, muy experimentada, pero también muy comprometida, pastora metodista, creo que sí, o luterana. Nunca me importa mucho la iglesia. Nancy Cardoso, le preguntaban, pero Nancy, ¿cómo leer la Biblia? Y ella decía, pues en la realidad de la vida. La palabra de Dios no solo está en la Biblia, en el texto bíblico. La vida es una Biblia. Sal a la calle, abre los ojos, mira a tus hermanos y verás en ellos la presencia del Dios que grita, que salva, que escucha el clamor del pueblo. Esa es la Biblia que tenemos que aprender a leer. Qué bonito, ¿verdad? Otro gallo cantaría si nos comportásemos así. Mire, el significado eclesial pastoral, cuando vemos los signos de los tiempos, son muy importantes para nuestra programación, para nuestra misión, para la misión de la Iglesia. Pero recuerden que la Iglesia no es una ONG. La Iglesia no es un partido político. La Iglesia no es la Cámara de Comercio. La Iglesia no es el grupo de banqueros que dice que quiere la salvación de sus conciudadanos en Ecuador. Podrán o no tener razón. Este no es el lugar. La Iglesia tiene una misión, pero tiene también una identidad. Ojo, el segundo sentido de nuestro análisis. El significado teologal es imprescindible para nuestra identidad eclesial. Y perdonen, sí, les pido perdón porque no me gusta, me rebelo, me duele cuando oigo, son unos curuchupas, son unos tragahostias, hablan de lo que no cumplen, son unos hipócritas, pero ¿usted qué derecho tiene a insultarnos? Y algunos explican, ¿verdad? Sobre todo ciertos
partidos políticos que se llaman de izquierda o de derecha o que quieren que nos quedemos en las sacristías, cuando luchamos al lado de los pobres y de los débiles, como hizo Jesús. Nuestra identidad católica, cristiana, es como la identidad del discipulado, de seguir a Jesús, de vivir como Él vivió, de saber que seguimos al Maestro de Galilea hasta la cruz. Eso da ver la realidad y a nuestros hermanos con ojos de fe, con sentido teologal. Es una identidad profunda que toca nuestro corazón y nuestras entrañas. No solo estoy feliz porque pertenezco a un movimiento religioso y me pongo la camiseta, que está muy bien, y forro mi Biblia con el logo de mi movimiento, está muy bien, pero la identidad viene del corazón, no solo de lo externo. La identidad viene de lo profundo del discípulo de Jesús. Nuestra pastoral, queridas hermanas, hermanos, se configura en torno a los signos de los tiempos. Nuestra pastoral no se configura en programas hechos a todo correr y para rellenar hojas. No, se configura en torno a la realidad que estamos viviendo. Y como iglesia debemos abrirnos a la palabra actual de Dios. Dios habla hoy diferente a cómo hablaba hace 7 meses. Es muy diferente. Poder escuchar cómo Dios habla a través de nuestras hermanas y hermanas hoy es el principio hermenéutico, interpretativo, para que podamos entender cualquier otra palabra que hemos recibido, cualquier otro programa, cualquier otra disposición que hemos recibido hace un año o con anterioridad, que no la vamos a dejar de lado y diciendo que ya es vieja, caduca. No, ya analizaremos, pero nunca una palabra anterior puede impedir escuchar la palabra actual de Dios. ¿Está claro? De otro modo, la pastoral que ustedes, queridas hermanas y hermanos, hacen cada día, está abierta a que Dios siga hablando en el presente. No podemos taparle la boca a Dios, que su palabra se actualice hoy y que renueve nuestra vida, nuestra misión, nuestra iglesia, nuestra pastoral. La iglesia es oyente de la palabra de Dios. No solo en el pasado, sino también hoy. No solo en la Biblia, sino en la realidad y en las personas. Por eso el Papa Francisco, escuchemos, aprendamos a escuchar. ¡Wow! ¡Qué difícil a veces escuchar a una persona! A mí me cuesta. Ustedes dirán, ¿cómo hace el padre Lauren? Yo quisiera tener esa actitud de escucha. No se engañen, me cuesta. Tenemos todo el equipo, perdonen, no quiero ser solo, más de 700 estudiantes bíblicos en la plataforma online. Todos los domingos de 200 a 300 en el encuentro bíblico con nuestros profesores,
de 10 países de América Latina. Claro, aprovechan porque es gratis y porque es buena la enseñanza. De Cuenca, qué bonito. La coordinadora de catequesis ha metido a todos sus catequistas y están estudiando todos en grupo. Qué hermoso. Desde aquí un saludo, Mariana. No sé de Bellavista, dónde me dijo. Felicidades, que Dios les bendiga. Pero cuando me preguntan, yo siempre les respondo, no me llamen, son demasiados, no puedo contestar, no me graben en el WhatsApp, porque todos tienen mi contacto, solo compréndanme. Pero pues nada, la gente no hace caso. Padre, por amor de Dios, necesito una consulta. Por favor, ya escríbamela por el WhatsApp y cuando tenga tiempo le contesto con mucho gusto. Porque a veces son 100, 200 WhatsApp. ¿Cuándo voy a contestar? No me queda tiempo ni para preparar, ni para comer, ni para dormir. Y es como la mamá de Jesús. Iba a Jesús para llevárselo a la casa porque no tenía tiempo ni para descansar. No es fácil, ¿verdad, queridas hermanas y hermanos, sacar el tiempo? Bueno, ya le llamo yo y le llamo y es que quiero consultarle. Y claro, como que la gente de pastoral fuera un director psicológico, te cuenta una historia en 15 minutos o media hora que se puede resumir en un minuto. Pero la gente no es que quieran contarte toda la historia, quieren desahogarse. Bueno, que Dios nos ilumine. A ver, todos sabemos y tenemos que avanzar. ¿Cuáles son los signos de los tiempos? No les digo nada nuevo. Todos ustedes lo ven cada día. En los últimos 6 meses, una pobreza cruel, masiva, injusta, porque solo está sufriendo el 60% de la población. Los de arriba no están sufriendo. Y sufren sobre todo por marginación, por falta de trabajo, por pertenecer a una etnia o raza, por el color de la piel, por su cultura, por sexo, por la clase, por el apellido. Unos apellidos sufren, otros que nacieron con otro apellido no. Y nosotros diciendo que Dios nos hizo a todos iguales. Queridas hermanas, hermanos, tenemos la obligación de acercarnos a nuestra gente siempre con este mensaje, que parece repetitivo, pero no lo es. Hermana, hermano, Dios te ama. Parece un eslogan, no sé, medio carismático, medio evasivo. No lo es. La gente necesita recuperar la imagen de un Dios que nos ama, de aquel Dios del Éxodo que cuando el pueblo sufría por la carga del trabajo del faraón y que había abandonado a su Dios, recuperó la memoria del Dios de sus padres, clamó, le gritó y ese Dios le escuchó, le vio, bajó, sintió compasión. Es un Dios misericordioso y ese Dios se nos reveló en los profetas y en Jesús y se nos sigue revelando en cada catequista, educador, sacerdote, obispo. Bueno, eso ya lo sabemos, pero necesitamos transmitir a ese Dios de Jesús y no a los dioses de normas, programas secos.
Y ese Dios, esa respuesta de fe a los signos de los tiempos, nos damos cuenta que en la gente genera más fe, crece la esperanza, crece la caridad en los laicos, en los religiosos, en la jerarquía. Y hay algunos que están dispuestos a dar testimonio de esa fe hasta el martirio, que son formas plenas de fe. Miren, no es broma, aceptar los signos de los tiempos es dar prioridad al presente sobre el pasado, a la realidad que vivimos. En primer lugar, ponerlo por encima de normas caducas, normas viejas que ya no sirven. Aunque por otro lado, Dios, el presente de Dios, la nueva experiencia de Dios, es una profunda y nueva experiencia de la vieja experiencia de Dios. El presente de Dios necesita del pasado de Dios para ser comprendido hoy en el presente. ¿Sí? No es juego de palabra. Necesitamos profundizar el Dios del pasado y para abrirnos y poder escuchar el Dios del presente. Escriban todo esto resumido en la vieja novedad de Dios hoy. La vieja novedad de Dios hoy. Mediten esa expresión. La vieja novedad. ¿Cómo? ¿Es vieja o es nueva? Las dos. El pasado está en unos textos. El pasado está en la tradición de Israel. Tradición, ¿verdad? Dice. Y está en la tradición de la Iglesia, de los santos padres. Y es una riqueza que nos alimenta hoy. Pero esto debe ser interpretado desde la realidad actual. Miren, olvidarnos de la realidad actual, no valorizarla, sería como quedarnos con un Dios viejo, anclado en el pasado, que se reveló en la antigüedad, pero que luego Dios dijo, bueno, ya he cumplido, ahora que se arregle la humanidad. Un Dios que se desentiende, que se olvida de la creación, que se olvida de sus hijos. Y a Dios no le podemos tapar la boca. Si no aceptamos analizar la realidad, si no somos capaces de interpretarla críticamente, de enfrentarla, si nos tragamos todo lo que nos dice la televisión y la prensa privada que responde a los intereses de un grupito, bueno, no vamos a juzgar, quizás son personas piadosas, de buena voluntad, pero que son un 5, un 10% de la sociedad que vive bien en palacios, en haciendas y con buenas cuentas bancarias, bueno, de hecho, dueños de los bancos y de los medios de comunicación, si no aceptamos enfrentar y por lo menos preguntarnos cómo es que ese grupito nos miente, pone gobiernos, nos miente todos los días
y nosotros seguimos tan tranquilos. ¿Cómo vamos a descubrir a Dios en medio de la mentira? Entonces, la consecuencia será repetir la pastoral que hemos hecho toda la vida, repetir normas, costumbres, y decimos y justificamos es que siempre fue así. Mire, vamos a ver, siempre fue así, ¿verdad? Que lo decimos continuamente. Mire, una vez una amiga, nunca me olvido, me invitó a comer, ya hace un tiempo, a cenar. Una fecha señalada, nuestro amigo padre Lauren tiene que venir a darnos la bendición por su aniversario. ¿Qué quiere para cenar? Ay, algo suave. Le voy a hacer una corvina al horno. ¡Wow! Una corvina. Mi madre siempre hacía merluza en España. Oye, la hizo bien rica, pero me llamó la atención que le había cortado la cabeza y la cola. Y yo pensé, no les gustará ni la cabeza ni la cola, pero a mi hermana Rosa le encantaba. Ella siempre se la cogía, ella y mi madre. Mi madre siempre nos presentaba entera la merluza, bueno, aquí la corvina. Y le pregunto, querida María, ¿por qué le has cortado la cabeza y la cola? Y mi amiga dice, pues porque en mi familia siempre la hemos comido así, siempre fue así, sin cabeza y sin cola. Ah, bueno. Ah, pero mira, está timbrando mi mami, le vamos a preguntar a ella. Y llega la mamá, hola, mamita linda, siéntese que se le enfría la corvina. Y, ay, qué rica mi hija. Una pregunta, ¿me permite? Le estaba preguntando a su hija que por qué le cortó la cabeza y la cola. Ella me dice que usted le enseñó así. ¿Por qué le cortaba a usted? ¿Por qué le enseñó así a su hija? Ah, no sé, en mi familia siempre fue así y mi hija aprendió y sigue haciendo, pero no sabría explicarle por qué. Ah, ya, pero mire, ya está llegando mi madre, la abuelita, y entra una abuelita de 90 años con su sobrino que le ayudaba de un brazo y sostenida en un bastón. Y la abuelita, buenas noches, buenas noches de Dios, se sienta y yo, hola abuelita, ¿y quién es este señor? Es el padrecito. ¡Ay, padrecito! Oiga, oye, bueno, para cortar. Una pregunta, abuelita. ¿Usted por si acaso sabe por qué a esta corvina su hija le enseñó a su nieta a cortarle la cabeza y la cola? Y la abuelita, sí, muy sencillo. Es que yo pues tenía un horno muy pequeñito y no me cabía la corvina entera. Entonces dije, le corto la cabeza, le corto la cola y ahí entraba en mi chiquito horno. Madre mía, todo una generación, 60, 70 años cortando la cabeza y la cola en hornos grandes donde sí cabía la corvina entera, no sabían por qué, pero seguían cortando la cabeza y la cola, las partes preferidas de mi madre Blanca y de mi hermana Rosa. Bueno, así es en nuestra iglesia. Y acabo con, no sé, 4 expresiones. A ver, pastores, laicos, sacerdotes. El pastor se hace cargo, caigan en la cuenta. Pues solo 2 o 3 palabras. Se hace cargo. ¿Sí? Se hace cargo. ¿Qué quiere decir hacerse cargo? Tomar conciencia de lo que pasa en la realidad, tomar conciencia de que Dios sigue salvando y liberando, tomar conciencia que no soy yo
el que está salvando y liberando, que es Dios el que ya antes que yo está salvando, hacernos cargo de una realidad sufriente, del dolor, hacernos cargo que la gente está crucificada, que necesita reafirmar la imagen del Dios misericordioso, del Hijo Redentor, del Espíritu Consolador, hacerse cargo. Por Dios, hacernos cargo, que no somos la divina papaya. Segundo, no, algo más. Se me ocurrió, según escribía esto, no sé si se acuerdan, pero conocerán la canción que hicimos muy popular de José Carlos Elezcano. El dolor y el mal de la humanidad es el llanto de nuestro corazón. Un joven de aquel grupo vasco en Quevedo tocaba el piano, melodio, guitarra. Qué lindo, lo puso en canción. Nuestro corazón llora y llora por el dolor y el mal de la humanidad. No somos funcionarios ni del párroco, ni del señor obispo, ni del vicario. Somos discípulos de Jesús porque nuestro corazón llora, arde y tenemos que salir a servir a nuestros feligreses y nuestro corazón llora por el llanto de nuestros compañeros, hermanos y hermanas, por nuestros feligreses. Y ese dolor no es voluntad de Dios, ni tampoco la muerte que estamos viviendo. 70, yo creo que hasta 90.000 ecuatorianos han muerto por la pandemia. ¡Qué dolor! ¿Cuántas familias? El mal no es voluntad de Dios. Claro que hasta nosotros, yo mismo caigo en la tentación de repetir. Dios se lo llevó. Y hay algo de verdad, pero mucho de mentira. Dios no se lleva a nadie. Dios no necesita a nadie. Dios en estos 6 meses ¿ha permitido que se lleve a alguien la muerte? No, el que ha permitido son nuestras autoridades, que han descuidado la salud, la atención, que con un suero y una pastillita lo mandan a casa, al padre de familia. Docenas he conocido que han tenido que tomar un carro e irse a Guayaquil a conseguir una cama de cuidados intensivos. Dios no se lo llevó. Llegaron a tiempo unos, otros no, y murieron en el camino o allá en Guayaquil. Dios nos castigó. ¿Qué nos va a castigar? Pero bueno, un poquito de razón tienen cuando me dicen, sí, yo también castigué a mi hijo por una malcriadez y ya aprendió. Bueno, algo de razón, pero Dios no castiga y ahí reevangelizamos. Dios es un padre amoroso que quiere a todos sus hijos, que le quiere a usted, le puede dar una nalgada, pero no esas cosas tan feas y malas. Ay, esta situación es un signo, esto está mejor, es un signo para cambiar nuestra vida y la de la sociedad. Claro que sí. La realidad es penosa. Nos grita como iglesia, nos grita que necesita ser escuchada, que necesita consuelo, que necesita pan, alimento físico y espiritual. Segunda, el pastor, el laico, la laica, se encarga
¿Recuerdan la primera? A ver, me he ido al revés. El pastor se hace cargo, han subrayado. Segunda, se hace cargo, ahora el pastor se encarga, es diferente. Se hace cargo, es decir, analiza y comprende. Segunda, se encarga, se compromete, es diferente. No solo ve, porque es muy fácil ver y quedarse cómodo. Como ya empezó el fútbol, ahí sentadote, viendo un partido detrás de otro, viendo películas. O no, no, se compromete. Yo te ofrezco y mira quién te dé. No, los agentes de pastoral no solo ven y prometen, sino que hacen, se encargan. 4 condiciones de este compromiso. Objetividad. Objetividad para captar, para analizar. Segunda, realismo. Ser realistas para dar pasos que se ajusten a la realidad, pasos posibles. Y no como loco o loca ir ahí a repartir alimentos y venir infectado, infectar al papá, al abuelo y luego tenernos que quedar 2 meses recuperando sin poder ayudar. A ver, con realismo, pasos ajustados a la realidad, posibles de alcanzar. Tercero, pasos proféticos, desarrollar en un compromiso profético. La profecía es necesaria para denunciar y anunciar. Denunciar los males, a erradicar, hacerlo categóricamente, pero también anunciar. ¿Y anunciar qué? Utopías, porque al final somos un grupo de utópicos que marcan caminos, que marcan horizontes, que proponen situaciones opuestas a los males que estamos sufriendo. ¿Qué situaciones proponemos? Situaciones de plenitud, situaciones personales de crecimiento, de sanación, situaciones sociales de justicia, de reino de Dios, de todo lo que ustedes saben. Tercero, cargar. La palabra clave es cargar. Madre mía, ven el dibujito. Y ahora, ¿cómo voy a cargar con esta cruz? Bueno, la realidad tiene aspectos positivos, enriquecedores. Claro que hay negativos. Y cargamos con los dos, con la moneda que tiene cara y cruz. Cargamos con la cruz entera. Los agentes de pastoral enfrentamos lo negativo, las causas, a los responsables del sufrimiento. Enfrentamos la calumnia, la persecución, el martirio. Claro, cargar con la cruz, que Cristo la cargó. Y buscamos que ese pecado se transforme en gracia. Pecado pasa a ser gracia, tinieblas pasen a ser luz. El antirreino, el que impide el crecimiento del reino, pase a ser reino.
Así que frente a este pecado hay una disyuntiva que les adelanto que no es disyuntiva, es complementaria. Cargar con la realidad o dejarse cargar. ¿Cargamos con la cruz de la realidad o nos dejamos cargar con la cruz de la realidad y nos abatimos? No, hay que entenderlo bien. Son las dos. Se carga con la realidad y nos dejamos cargar con la cruz de la realidad. ¿Cómo entender esto? Y con esto terminamos. Monseñor Romero decía, es bueno, es muy bueno que haya mártires entre nosotros. Valorar el martirio es un modo de cargar con la realidad. Ojo, advertía, no el martirio por el martirio, ingenuo ni casual. El martirio visto como conciencia de la lucha liberadora que lleva el discípulo cristiano. El mártir es quien vive como Jesús, el que defiende al débil, el que no teme ser crucificado por ello. No tiene miedo a que le llegue la cruz por defender al débil. La cruz es consecuencia de su lucha en favor del reino y del débil. La cruz es mala. Dios no quiere la cruz ni de su Hijo ni de nadie. Cristo asume la cruz para derrocar y enfrentar todas las cruces del mundo. Ojalá no hubiera cruces. Ojalá ningún débil, ningún pobre, ningún líder, ningún discípulo tuviera que ser crucificado. A Dios no le gusta que nadie sea crucificado. Cuarta y última, dejar el pastor, nosotros, ¿verdad? Agentes de pastoral, laicos, seglares, nos dejamos cargar por la realidad. No somos ingenuos. Y aquí hay, ¿sí? Dejarnos cargar por la realidad. Y aquí recuerdo una bonita frase de Karl Rahner, ¿verdad? Estudiaron en el seminario los sacerdotes y en el INTEPAL, los que tuvieron la suerte, dice Karl Rahner, el Evangelio es una pesada carga ligera, que mientras más la carga uno con el Evangelio más carga con uno. Es pesada por el compromiso duro. Es liviana porque en realidad no somos nosotros. En realidad es Cristo, es el Evangelio. Jesús es el Evangelio de Dios el que carga con el peso. Y por eso esa carga es ligera. ¿Sí? Es decir, otra manera de entenderlo, quizás más pastoral. Donde hay amor hasta el final, surge abundante la bondad y la luz. Donde hay amor hasta el final, surge abundante la bondad y la luz.
Allí donde hay víctimas por el reino de Dios, es más fácil pensar y vivir el cristianismo. En lo débil del mundo hay un potencial evangelizador. Ahí queda. ¿Ya? Y lo que ustedes han empezado a decir. Aspectos prácticos. Tienen un programa. 7, bueno, un programa global en 7 programas. A la luz de los desafíos de la realidad y de lo que nos plantea la tradición de la Iglesia y nuestra fe, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ya tienen el programa y los responsables. En las asambleas cristianas, en la catequesis, en la pastoral social, a los de liturgia y sacramentos. Ojo, recuerden, liturgia y sacramentos, no solo los que se hacen en la iglesia. La liturgia y los sacramentos también incluyen los de la vida, la calle, los jóvenes, familia y vida, formación y vida. Bueno.